alegría poder compartir este tiempo con todos ustedes, como hemos dicho desde el principio. Y tengo el privilegio de compartir con ustedes este tema tan bonito. Ustedes han comenzado este camino tan precioso que es fundar una iglesia. No es una idea de nosotros, es una idea de Dios. La iglesia es el diseño de Dios, desde su corazón. Y quería que tuviéramos en cuenta esto tan importante que es la iglesia, ¿no? En este camino que ustedes comienzan, que hemos comenzado también nosotros un tiempo, es importante tener un preciso concepto de lo que es la iglesia, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios. Y espero que esta tarde, mañana para ustedes, podamos juntos compartir este tiempo para bendición, ¿no? Y sobre todo para dar la gloria a Dios en lo que hacemos de aquí en adelante como iglesia, ¿no? Y yo digo que los humanos tenemos como característica es que somos individualistas, ¿no? No es fácil para el humano socializarse y aunque lo necesita, siempre le cuesta muchísimo porque somos personas que nos cuesta someternos a una autoridad, nos cuesta someternos a nuestros jefes, nos cuesta porque nuestra carne no se quiere someter a Dios ni a nadie, ¿no? Eso es lo difícil. Y la verdad que hablando un poco de la iglesia, me cuesta bastante, aunque se escucha bastante, a muchos creyentes o cristianos diciendo, yo amo a Dios, amo a Cristo, pero no me congrego, ¿no? Yo amo a Dios, amo a Cristo, pero a su esposa no la aguanto, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? No conocen, no aman, no quieren tener ningún tipo de trato con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Querido hermano, esto es imposible según las Escrituras. No podés amar a Cristo y no amar a la iglesia. Amar a Cristo es amar a la iglesia, es servir a la iglesia, es un compromiso con la iglesia. Todo el Nuevo Testamento vemos esto. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Cristo cuando en su plan de redención, Él redimió a un pueblo. No redimió a cristianos aislados que están allí sueltos por el mundo. En Tito 2:14 dice la palabra de Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. También en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 25, dice la palabra de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es la cabeza de su mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es su cuerpo, la iglesia. Es no la idea de una persona, es la idea de Dios y la idea de un pueblo, de un linaje escogido. ¿Recuerdan? Como dice la palabra de Dios, vamos a ver dos pasajes más, les invito a que vayan buscando, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, y 1 Pedro 2, 9 y 10. Yo tengo aquí a mi secretaria y mi esposa que me está buscando los textos para hacerlo un poquito más ameno, para no demorar tanto en la prédica, para no hacerse larga. Allí la palabra de Dios dice, 1 Corintios 12, 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿no? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es un cuerpo. La palabra de Dios es clara en este aspecto. Y 1 Pedro, allí, ese pasaje de 2, 9 y 10, lean conmigo, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La palabra de Dios es clara, queridos hermanos. Dios no escogió a individuos aislados. Dios diseñó en el plan redentor, desde los antes de los tiempos, crear para sí un pueblo suyo. Y le llamó a este pueblo la iglesia. Y le llamó a esta iglesia su cuerpo. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro.
que es su cuerpo, la iglesia. Es el diseño de Dios. Pero para entender aún más qué es esto, querido hermano, muchas veces se usa una técnica que se llama de contraste, viendo lo que no es. ¿No? Para saber lo que es una cosa, a veces se trata de saber lo que no es eso. ¿Y qué no es la iglesia, querido hermano? La iglesia no es un edificio. La iglesia no son los bloques de hormigón, la iglesia no son las paredes, la iglesia no es lo que vemos allí en la estructura, ¿no? La palabra de Dios es tan clara también en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Viste que normalmente, querido hermano, vos te referís cuando le comentas a alguien, me voy al templo, ¿no? Y es una frase que usamos los evangélicos, pero no está bien dicha. El templo de Dios somos nosotros. La iglesia no es el templo, ¿no? Nosotros somos el templo de Dios. Y también en 1 Pedro, allí cerquita, donde estuvimos leyendo recién, el capítulo 2, versículo 5, dice allí la palabra de Dios, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia no es el templo, no son las paredes de hormigón, no son ese edificio. Nosotros, como dice allí Pedro, somos piedras vivas, ¿no? Somos piedras vivas y somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Así que lo primero que tenemos que tener en claro, hermanos, que no es el edificio, que nosotros somos templo, ¿no? Tampoco, hermano, no es el culto. La iglesia no es el culto, querido hermano. Muchos ven a la iglesia como está en ese momento, y yo tengo una pregunta. Cuando te vas de allí, ¿dejamos de ser iglesia? No. La iglesia lo único que ha hecho es trasladarse a otro lugar. Somos iglesia, somos el templo de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Solamente que cuando estamos en el culto está reunida la iglesia. Pero cuando nos vamos, es la iglesia que no está reunida. Entonces, el lugar que estamos, en nuestros trabajos, en el colegio, en el instituto, donde nos movamos, está la iglesia, solo que no está reunida. Así que otro concepto que tenemos que tener claro es que la iglesia no es el culto, ¿no? Recuerda que cuando Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 9, ¿no? Mirá lo que dice allí, un detalle muy importante. El 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y si vemos en la escritura del libro de Hechos, ¿qué hacía Pablo? ¿Iba al lugar de culto? No, no iba donde estaban reunidos. Iba donde se encontraba un creyente, donde se sabía que había un cristiano, iba por él y lo metía preso. Él no iba al culto. Él perseguía a la iglesia y perseguía a los cristianos. Perseguía a la iglesia que estaba a veces reunida y a veces que no estaba reunida, ¿no? Así que, y aquí, hermano, quiero que me prestes atención porque hay un concepto muy importante. La iglesia tampoco son sus líderes. La iglesia no son los pastores. Todos estos conceptos son muy importantes, querido hermano, porque en esta fundación de la iglesia que ustedes están empezando, aunque los líderes son muy importantes, no es la iglesia. Y si yo te pregunto si la iglesia son los líderes, yo te aseguro que si levantamos la mano, si te pido que levantes la mano, la mayoría levantaría la mano. No, claro que no, por supuesto. ¿Cómo estás preguntando eso? Esto es muy claro. Pero yo, ¿sabes qué? Creo que no es tan claro a nivel consciente. Y eso, ¿sabes por qué te digo? Porque, mira, si hay alguna persona que en la iglesia peca y anda mal, ¿no? Y los pastores van, le exhortan, y esa persona luego se va, ¿qué piensa la mayoría o la mitad de la iglesia? Buah, hablaron con los pastores y se fueron. ¿Sabes qué pasó? Se fue por culpa de los pastores. O si alguien no es visitado por los líderes de la iglesia y se va, no, ¿sabes por qué se fue? Porque los líderes no le visitaron. Siempre el concepto está que la responsabilidad de la iglesia y decae siempre sobre los líderes. Ahora, la mayoría de las personas no se siente responsable de su hermano. Siempre la mayoría de las personas en una iglesia inconscientemente dice, mi responsabilidad no es con todos. La responsabilidad de la iglesia es de los líderes, ¿no? Porque la iglesia son aparentemente los líderes.
Y cuando pasan esas cuestiones, y si un hermano peca, si uno se va porque no le visitaron, siempre es culpa de los líderes, porque no hicieron su trabajo. Pero yo quiero leerte algunos pasajes, hermano, que te vas a dar cuenta que la responsabilidad decae sobre toda la iglesia, sobre todos los miembros de la iglesia. La iglesia no son sus líderes. Y mira, Romanos 15, 14, mira lo que dice allí. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Es lo que le dice Pablo a la iglesia. Ustedes tienen conocimiento, están llenos de bondad, se aman, entonces están capacitados para molestarse, amonestarse, exhortarse, ayudarse los unos a los otros, ¿no? Es una tarea de toda la iglesia. Ahora, las funciones de todos, Romanos 16, versículo también 17, mira lo que dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis a los que causan divisiones, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis a aquellos que causan divisiones, ¿no? Y ahora, hermanos, por favor, no use este pasaje para andar mirándole la vida de todos los hermanos para ver en qué le puedes caer, para darle allí, ¿no? Y aunque usted parezca, y algunos se estén riendo diciendo, oh, ¿cómo vas a hacer eso? Yo estuve presente cuando un hermano me dijo, Dios me encargó el ministerio de exhortar y de mirar la vida de los hermanos y corregir a la iglesia. Y visita iglesias por todo el mundo, este hermanito, porque Dios le encomendó ese ministerio, según él, basado en un pasaje como este. No, la Biblia nos enseña que debemos amonestarnos porque estamos llenos de todo conocimiento y de toda bondad, porque amamos, y si hay alguno que anda mal, tenemos la responsabilidad de velar por él, de ayudarle, de guiarle, de aconsejarle. Primera Tesalonicenses también lo dice, querido hermano. 5, del 12 al 15. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor, que os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Tened padre entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Mirá que ninguno pague mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, uno para con los otros y para con todos. ¿Sí? Hay más pasajes, querido hermano, pero hasta aquí quería ver estos conceptos. La iglesia no es el culto, la iglesia no son sus líderes, la iglesia no es el edificio. La iglesia, como hemos visto, es el cuerpo de Cristo, ¿no? Es la familia de Dios, es un linaje, es un pueblo escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando un hermano te visita, querido hermano, a tu casa o en el hospital cuando estás mal, te está visitando en la iglesia, querido hermano. Por más que no vaya el pastor a visitarte en ese momento de dificultad, va un hermanito, considera que te está visitando en la iglesia. Porque la iglesia somos todos los que pertenecemos a su pueblo, ¿no? Y es algo con lo que muchas veces luchamos los pastores, ¿no? Es que somos criticados por lo que no hacemos o por lo que hacemos, ¿no? Porque como si decayera nuestra responsabilidad sola en nosotros. Querido hermano, ustedes que están fundando la iglesia, el amor es para con todos, los unos para con los otros. Dice que entre todos se alienten a los que están allí medios débiles, a los que están ociosos, vamos, a trabajar, anímenos a trabajar, que trabajemos todos juntos los unos por los otros. No es la responsabilidad del pastor solamente, ¿no? Hay más pasajes, querido hermano, que quería comentarte esta mañana, pero por amor de tiempo vamos a seguir adelante. Y mira lo que dice Efesios 4, versículo 15. Podemos hablar de todo el pasaje, pero quiero basarme en ese versículo, un poquitito. Efesios 4, versículo 15. Dice allí la palabra de Dios. Sino que siguiendo la verdad en amor, escucha esto, siguiendo la verdad en amor. Siempre, casi siempre vas a encontrar esta característica en la palabra de Dios. La verdad en amor, ¿no? En amor, pero con la verdad.
Y dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿no? Otra vez, la cabeza de la iglesia, querido hermano, no es el pastor. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y por esa cabeza, y en esa cabeza que es Cristo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según la actividad propia de cada miembro. Hermano, la iglesia no se trata de una posición, se trata de una función que cada uno de nosotros cumplimos. A uno nos tocará pastorear, al otro ser un diácono, al otro director de alabanza, al otro ujier, al otro el que barre, al otro el que prepara una comida, pero todos estamos cumpliendo una función. Y en esa actividad que se ayuda mutuamente, porque estamos juntos como cuerpo, dice, somos edificados y vamos creciendo en amor, ¿no? Pero sostenidos y guiados no por los pastores, sino por la cabeza que es Cristo. El pastor, querido hermano, te tiene que guiar a Cristo, no hacia él. ¿Mm? El pastor no dice, ven a mí. Dice el pastor, ve a él, míralo a él, ¿no? Entonces, eso es muy importante para tener en claro, para llevarlo en la iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Hermanos, cuando pasa el tiempo, la iglesia empieza a crecer y te das cuenta que empiezan a surgir los problemillas normales de la iglesia, porque somos humanos y empieza a surgir. Empezamos a sentir que algunos hermanos tienen falta de amor. Empezamos a escuchar que vienen de otras iglesias donde dicen, no, yo me fui de esa iglesia porque allí no se predicaba la sana doctrina o porque allí no se amaban bien, no amaban a las personas, no eran considerados. Hay mucha queja en la iglesia, hay mucha queja de parte de las personas. Y yo quería hacerte pensar en algo, ¿no? Como hemos leído en la Escritura, tenemos una responsabilidad, tenemos una función. Y a mí, la verdad, cuando la persona, me pasó pocas veces, no en esta iglesia, pero en una iglesia más grande también asistía, que las personas se quieren ir de la iglesia porque dicen, en esta iglesia falta amor. Y yo digo, ¿cuál iglesia? Esta iglesia. ¿Y tú quién eres? Eres parte de la iglesia. Entonces, si eres parte de la iglesia, eres parte del problema de que no hay amor. Pero así también quiero decirte que aunque eres parte del problema de que no hay amor, también eres parte de la solución del problema. Ama como Cristo amó a la iglesia. ¿Tú te recuerdas el pasaje cuando Jesús dijo que lleva las cargas los unos a los otros y dice, y ámense los unos a los otros? Y dijo, y les doy un nuevo mandamiento, amaos los unos a los otros. Y voy a decir, pero ¿cómo Jesús dice esto? Si no es nuevo. Ya está del Antiguo Testamento, amar los unos a los otros. Pero escucha cuando termina el versículo, dice, que nos améis unos a los otros como yo los he amado. Y eso sí que es nuevo para tú y para mí. Amar como Cristo nos amó no es nada parecido a nuestra forma de amar. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Entonces, hermano, cuando sientas que no hay amor en la iglesia, es que tú le estás amando también a la iglesia. Como Cristo ama a su iglesia, ¿no? El pastor Sugel Misionel da una ilustración, ¿no? Y que me encantó, y dice que se ven dos personas y hablan de una mujer que estaba allí, y un hombre le dice al otro, mira, esa mujer, no te imaginas la vida que lleva. Pobre mujer. ¿Sí? ¿Qué pasa? No sabe. Tiene una relación pésima con su marido, es un desastre, no la cuida, no la ama. La verdad que es una pena, da pena ver la vida que lleva esa mujer. Ah, sí. ¿Y por qué? ¿Que tú la conoces? Sí, yo soy su marido, ¿no? Así a veces, ¿no? Se ve a la iglesia, ¿no? Que no, hermano, que no. Somos parte del problema y somos parte de la solución, ¿no? No podemos hablar así de la iglesia cuando nosotros somos parte de la iglesia. Ahora, como si ustedes me han escuchado alguna de las prédicas, yo no soy un teólogo, estoy estudiando para algún día hacerlo, y a mí me gusta ver en la vida práctica, cómo puedo poner en práctica la palabra de Dios. Y ahora además el mensaje, querido hermano, vamos a empezar a hablar de la práctica.
¿Y qué no es una iglesia? La iglesia no es una corporación, ni es una organización. La iglesia es un cuerpo y un organismo vivo. Recuerda esto, no es una corporación, es un cuerpo. No es una organización, es un organismo. Y hay una diferencia, querido hermano. Pero ¿sabes qué? Quiero darte una noticia que te va a pasar a ti, que me pasa a mí, y les pasa a la mayoría de los pastores y a la mayoría de las iglesias. Normalmente nos convertimos en una corporación. ¿Saben por qué? Porque la corporación funciona mucho mejor que un cuerpo. Y voy a decir, oh, ¿cómo? Mirá, vamos a ver. Si vos te fijas, las iglesias más grandes, esas que uno anhela tener, ¿no? De 1000 miembros, ¡wow! No se manejan como un cuerpo. Se manejan como una corporación. La mayoría. No estoy hablando de que habrá alguna iglesia que hace las cosas bien. Pero la mayoría son una corporación. Es un sistema de gobierno. Ahora, vos me decís, no, pero eso se ha dado ahora en estos tiempos. Se ha dado en estos tiempos. Si te invito a que vayas a los evangelios para recordar una situación. La madre de uno de dos de los discípulos de Jesús, ¿qué le dijo a Jesús? Jesús, a ver, ¿cómo me acomodas a mis 2 hijos? ¿Podrás ponerlo a uno a la derecha y a otro a la izquierda? O sea, ahí en tu reino, ¿no? A ver, ¿cómo acomodas a mis hijos? ¿No? Siempre está la idea de que cuando se establece un pueblo, un reino, está la idea de inmediatamente hacer un sistema de gobierno y un sistema de posición. Y es ahí donde está el problema de la corporación, que funciona bien en el mundo, porque es por posición. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, no es una posición, es una función. Pero funciona mucho mejor, realmente, querido hermano, una corporación. Es la que más crece. ¿Te das cuenta? Escuchamos en un montón de lugares, ellas son el grupo de las Déboras, los grupos de las Ruth, los grupos de las espadas de no sé qué, y así nombres y nombres y posición, y el líder 1, líder 2, líder 3, líder 4, líder 25, ¿no? O sea, y cada uno en la corporación esa sabe hacer bien su trabajo, sabe sus tareas. Hermano, ¿sabes lo que logras cuando haces una corporación y no la iglesia, que es un cuerpo? Existe la competencia. Siempre una corporación está caracterizada por la competencia. ¿Y cómo se sube en una corporación? Esperando que el otro cometa un error, que lo bajen. Y entonces, si yo era 3 en la corporación y el 2 se cae, sube el 3. Y si se cae el 2, sube al puesto 1, porque se cayó el 1. Pero en la iglesia ya vamos a ver que no es así. Pero, como te decía, funciona bien. Las iglesias se manejan de esta forma y crecen. Y uno tiene siempre a tenderse a hacer una corporación. Mira, yo te comentaba en las fotos que tenemos un manual de entrenamiento para los líderes, un manual para el discipulado, un manual para esto. Y no estoy en contra de ser ordenado, querido hermano. Estoy en contra de que creamos una corporación y no un cuerpo, donde hay una competencia a ver cómo llego en algún momento a ser el pastor, cómo llego en algún momento a ser un líder más prominente en mi iglesia. Y vos me decís, no, pero yo tengo la sana doctrina. Mira, hermano, ¿por qué crees que... ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros, no? Eso fue una etapa de la iglesia, ahora quedan los evangelistas, pastores y maestros, para que la iglesia funcione, para que la iglesia sea edificada con la palabra de Dios, fundamentada en la doctrina de los apóstoles, edificada en la doctrina de los apóstoles, cuya piedra principal es Jesucristo, pero ahora hay otra vez los apóstoles, porque ya pastor les quedó pequeño. Ahora, de los pastores pasaron a ser profetas, de los profetas empezaron a ser ahora apóstoles, ¿no? Entonces los apóstoles tienen gobierno sobre los profetas sobre los pastores. Ustedes se han cansado de ver videos seguramente, ¿no? Está el pastorcito ahí, el pastor es el más bajo de todo, que llegó un profeta que está ahí hablando con Dios directamente, ¿no? Tiene nuevas revelaciones, y le dice al pastor lo que tiene que hacer de ahora en adelante. Pero ese profeta viene dirigido por un apóstol, que ese, vamos, es el enviado, el ungido, el intocable, ¿no? Y empieza esa cadena de mando. Y
créeme, hermano, que falta muy poquito para que ya el apóstol quede pequeño y se empiecen a nombrar de vuelta los patriarcas. Y ya va a haber patriarcas que cuando los patriarcas les quede pequeño a la corporación, bueno, no sé, van a empezar a decir el querubín, los arcángeles, ¿no? Bueno, no sé los nombres que le van a poner. Porque el hombre siempre está buscando funcionar como una corporación para poder tener autoridad. Y los pastores y los hermanos somos llamados a cuidar la iglesia, no teniendo una autoridad sobre ellos, como quien tiene una autoridad como un jefe. No somos los jefes de la iglesia, ni somos los jefes de nuestros hermanos, somos los que guardamos el hermano. Y los pastores somos los que cuidamos el rebaño. Así que no hay jefes, no hay posición, hay función. Y el pastor encima es el siervo de todos. Así que mi autoridad, querido hermano, que la palabra de Dios dice obedecer a vuestros pastores, ¿no? Como dice, pero ¿cómo entonces? Si la Biblia dice obedecer a vuestros pastores, hermano, esa obediencia está fundamentada en la palabra de Dios. Si yo vengo a decirte algo que hagas y no está en la palabra de Dios, no me tienes que hacer ni caso. Entonces, este es un mensaje como diciendo, pero igual te quedas sin miembro, o igual quedan 5, pero son 5 que, hermano, están en la voluntad de Dios y vos estás dando cuenta a Dios de lo que estás haciendo. Recuerda que damos cuenta de lo que hacemos. Entonces, ¿qué me importa llenar la iglesia con 1000 cabras? Yo prefiero tener 100 ovejas que aman a sus hermanos, que cuidan. Hermano, esto es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. No es un lugar de posiciones, es un lugar de funciones. Y sí, Dios ha puesto a algunos pastores por los dones que nos ha dado, evangelistas, ¿no? Liderazgo, algunos de dar. O sea, son cuestiones de funciones, no de posiciones. Pero, hermano, quería hacerte pensar una cosa. Y, bueno, estoy haciéndote pensar, espero, en varias cosas. Pero, ¿qué pasa en una corporación? ¿Cómo se asciende? ¿No? Y a veces en la iglesia, fíjate lo que pasa. ¿Cómo se cambia del pastor? ¿No? ¿Qué pasa? El pastor se quiere jubilar. Entonces está ahí el copastor, ¿no? O está, si pertenece a una institución, ¿no? de iglesias, ¿no? Como de asambleas así, dice, bueno, se va a jubilar el pastor de tal iglesia, de una iglesia de 500 miembros. Y vos tenés una iglesia de 100. Y vos decís, igual me promocionan a la de 500, porque yo tengo 100, me promocionan a la de 500, ¿no? Y estamos esperando que el pastor se jubile en la de 500, porque a mí, que yo soy de 100, me van a poner en la de 500. El problema está que el pastor de esa iglesia que se jubila, igual tiene un hijo, ¿no? Que también normalmente lo van a poner como el que sigue en el pastor, porque tiene su llamado, ¿no? O no sé si tiene llamado o que no sirve para otra cosa, ¿no? Pero bueno, el hijo del pastor es el que siempre sigue, ¿no? En muchas de las iglesias. Ahora, también estamos esperando que a veces el pastor se muera, ¿no? Y decimos, bueno, viste que a veces entre las iglesias dicen, bueno, oren por el pastor que está mal, está grave, está ahí en las últimas con riesgo. Y vos decís, sí, voy a orar por el pastor, sí, voy a decir, oh, este es mi turno, se muere. Pero hermano, acordate que ese pastor también tiene un hijo, ¿no? Y también tiene su llamado, o porque no lo llamaron de ningún trabajo, ¿viste? Y entonces lo pone como pastor. Entonces, tenemos esas cualidades, funcionamos como una corporación, nuestra mente siempre se va allí, ¿no? Siempre se va allí. Pero yo tengo una pregunta, hermano. Si alguien tiene un accidente y pierde una mano, ¿subimos un pie en lugar de mano? No. El cuerpo tiene una función. Entonces, cuando alguien quizás caiga en pecado, cuando alguien se jubila, cuando alguien muere, no lo reemplazamos por otro porque total hay que poner a otro que cumpla, a ver, el que estaba anterior, ¿no? No. Cumple y sube, por llamarlo de una manera, y cumple la función la otra persona que también estaba capacitada por Dios para cumplir esa función. No sube un pie en el lugar de la mano, porque total hay que subir a alguien. Eso es en las corporaciones. Un cuerpo, la palabra de Dios dice, se duele cuando alguien está mal. Yo tengo una pregunta, cuando a vos el cuerpo te duele algo, que tenés una lesión o algo,
¿Qué haces? ¿Te amputas la mano? ¿Tenés una lesión en la mano, te la amputas? ¿O intentás cuidarla, protegerla, cuidarla? ¿Y esa es tu cabeza? Cristo ha diseñado la iglesia como un cuerpo. Y cuando el cuerpo está lastimado, cuando el cuerpo está dolido, lo que hace y pide Jesucristo como cuerpo es que nos curemos, nos sostengamos, nos alivianemos el dolor, nos protejamos, nos cuidemos a nosotros, entre nosotros. No amputamos. Cuando alguien se va de la iglesia llora, se duele, porque se va alguien por lo cual quizás, si es creyente, no, que murió Cristo. Cuando alguien cae en pecado, la iglesia se duele porque ha ofendido a Cristo y le tenemos que ayudar a salir adelante. No empezar a decir, ya me parecía, porque yo vi que andaba ahí, ya me parecía. Entonces no cumpliste tu función, que era responsabilidad tuya de alentar a los débiles, a los ociosos, a cuidar los unos a los otros, a sobrellevar las cargas. Hermanos, la iglesia a veces, los evangélicos somos el único soldado que cuando ve al herido va y lo pisotea, en vez de ayudarlo, ¿no? Y eso pasa mucho en las iglesias que funcionan como una corporación y no como un cuerpo. Así que yo ruego a Dios que estemos entendiendo lo que significa estar en la iglesia, ser iglesia, que es un cuerpo. Pero estamos muy envenenados, querido hermano, con esto de la corporación, con esto de la organización. Recordé que, como leímos en Efesios, ¿no? Cristo dice que es la cabeza, se entregó por ella y la protege para santificarla, cuidarla, protegerla. Y la Biblia dice, y este es un mensaje sobre todo para los hombres, ¿no? Que Dios nos ha dado el liderazgo en la iglesia, ¿no? Dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Para cuidarla, santificarla. Ese cuidado que debe tener el hombre de Dios, sobre todo en la iglesia, es velar por la iglesia, por cada uno de los hermanos de la iglesia. Por esa esposa. Jesús, ustedes saben que el Código Da Vinci, ¿no? Esa película, ¿no? Hay una nueva mujer de Cristo, ¿no? Ahí, María Magdalena y todo un lío. Cristo tiene una sola mujer, es marido de una sola mujer, que es la iglesia. Y por ella se entregó. Y es su cuerpo. Y a los que estamos en el liderazgo y a los hombres se ha dicho y se ha ordenado por parte de Dios que así como Cristo se entregó por la iglesia, así por nuestras mujeres, ¿no? Y así debemos servir, así como en el hogar, en la iglesia. ¿Y por qué tocó esto, querido hermano? Porque en la iglesia, para que la iglesia sea un cuerpo y no una corporación, tenemos que hablar directamente de la familia. Y voy a intentar ser rápido porque me queda mucho, pero no voy a ser tan largo. Ya llevo media hora. Espero terminar en 10 minutos, queridos hermanos. Y, querido, esto de ser cuerpo, de ser familia, tiene que venir ya de nuestro hogar, querido hermano, con este diseño de Dios. Hermano, cuando nos casamos, los jueces de paz, no sé si en sus países, vieron que dice, por lo menos acá en España, yo he escuchado a una persona en lo civil que dijo, ustedes van a formar una sociedad. No, hermano. El matrimonio no es una sociedad. Dice la palabra de Dios, se unirán y serán una sola carne. Y dice que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. No hay sociedad. Y hasta que no entendamos estos conceptos, después esto de sociedad, de corporación, lo trasladamos desde la familia a la iglesia. Y cada uno, hermanos, en la iglesia y en el hogar, no cumple una posición. No es el hombre la cabeza como autoridad de la posición de decir, bueno, ahora hagan lo que yo quiero. Es la función de amar como Cristo amó a la iglesia. Ser hombre en el hogar es tener toda la responsabilidad de parte de Dios de guiar toda tu familia. Y la responsabilidad y función de la mujer en el hogar es ser la ayuda idónea para la cual fue creada para poder llevar adelante esa familia para la gloria de Dios. Entonces, cuando tenemos claro este concepto, en nuestros hogares es mucho más fácil que la iglesia no caiga en ser una corporación, sino que se mantenga como un cuerpo, que se ayuda mutuamente,
y cada uno tiene una función. Así que, ¿qué quiero decirte con esto, hermano? Que en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿sabes qué? No se trata de visibilidad. En una corporación tenés al director, vicedirector, vicegerente, vicesubdirector, el subdirector 1 de la zona 4, vicedirector de la zona, no sé. No. En la iglesia no es cuestión de visibilidad. En la iglesia es una cuestión de función. ¿Y sabes qué? El dedo gordo del pie, que quizás seas tú en la iglesia, es tan importante como la mano, los dedos, los brazos y las piernas. Hermano, si tú no tienes los dedos del pie, pierdes el equilibrio y te caerías hacia adelante. Así que la palabra de Dios dice, y quiero que vayamos a la palabra de Dios, allí en 1 Corintios capítulo 12, perdón, en Romanos capítulo 12, perdón, en Romanos capítulo 12, mirá lo que dice allí, y con esto voy a ir terminando. Versículo 4 y versículo 5, dice allí, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma posición. No, dice función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, usted se conforme a la medida de fe, o si es servicio, y da la lista de un montón de dones, ¿no? Pero quiero aclararte esto, que no quería pasar por alto, que no te lo está diciendo el pastor Ariel, que es el que sabe el ungido. Lo dice Cristo con el diseño que él dio para la iglesia, que somos miembros los unos de los otros, y aunque seamos muchos miembros, todos tenemos una función, y diferente y en particular, y todas necesarias. Puedes ser el dedo del pie, y eres tan necesario como una mano. Eres una oreja, eres el ojo, eres la nariz, eres la boca. Es tan necesario los unos por los otros. Hermano, todos somos miembros. No tiene que ver con la posición, como te decía. Hermanos, decir iglesia es decir Cristo, es su cuerpo. Como vimos, ¿no? Cuando recuerdo en Hechos capítulo 9, cuando habla de la conversión de Pablo, ¿no? Cuando se encuentra con Jesús, Jesús, ¿qué le dijo? ¿Por qué persigues a la iglesia? Dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué persigues a la iglesia? No. Dijo, ¿por qué me persigues? Pero ¿cómo? Si estaba persiguiendo a la iglesia. Hermano, por favor, Cristo es la iglesia. Es su cuerpo. Es en la cabeza. Entonces, es tan importante que tengamos estos conceptos, ¿no? Como te dije, no somos un solo miembro, somos muchos, ¿no? Todos ellos pertenecen al cuerpo que es Cristo. ¿Sabes qué quiero decirte, hermano? Que somos personas ordinarias, pero con un llamado extraordinario. Muy difícil de realizar. Pero ¿sabes qué? No se trata de lo que tú creas ni de lo que yo crea. Por más que las corporaciones funcionen mejor, por más que las organizaciones crezcan más, somos llamados a vivir como un cuerpo, los miembros los unos a los otros. Y este es el diseño que a Dios le agrada, porque es su voluntad. Así que, hermano, muchísimas gracias. La iglesia es un grupo de personas redimidas por gracia, que está unida en un cuerpo de manera misteriosa, pero que esa unión es indisoluble y eterna. Hermano, al que tienes al lado, que es un hijo de Dios, lo vas a ver por la eternidad. ¿Cómo no amarlo? Si vas a pasar toda la eternidad con él, ¿por qué no lo vas a cuidar? ¿Por qué no lo vas a amar? ¿Por qué no lo vas a perdonar? ¿Por qué no lo vas a sostener? ¿Por qué no le vas a guiar? Porque somos responsables de que tenemos al lado. Porque esa unión que hizo Cristo de manera misteriosa, en un solo cuerpo, es su diseño, pero es el mejor. Porque tenemos un Dios
que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda sabiduría humana. Y aunque todo parezca mejor allá afuera, lo que Cristo promete para su iglesia es mucho mejor. Es siempre mucho mejor. Por eso, sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Así que, amada iglesia, les animo a seguir adelante, pero siempre con la mentalidad de cuerpo, no de corporación. No ansíes jugar en la Champions League. Seguir jugando ahí en el potrero, donde se ensucian. Donde el potrero son los potros, están los caballos. Ahí. Mantenete con la mentalidad de potrero, donde se ensucian, donde se sostienen, donde se lavan los unos a los otros. No hace falta ir a jugar a la Champions League en primera, con todas las ordenanzas, con el VAR, ¿no? A ver las faltas. No. Vamos a seguir siendo una iglesia, como Cristo lo pidió. Cristo estaba acusado de que comía con los publicanos y los pecadores, ¿no? Porque estaba con ellos, ¿no? Esa es la idea de iglesia, de los que están los unos con los otros, ayudándole, yendo allí al necesitado, yendo al que sufre, sosteniendo al débil. Así que, hasta aquí, hermanos. Espero que Dios bendiga.